amigos, buen día. Estamos aquí en el marco de la 9ª Feria del Libro de Curuzú-Patiá con una actividad muy importante para el Encuentro Esteros, que es la conferencia de Rafael Courtoisí, académico uruguayo, una persona con una cultura vastísima, que hoy nos va a hablar sobre la impronta de Francisco Madariaga, nada menos, un correntino que tuvo justamente una impronta y mucha influencia en toda la poesía de América Latina. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias. Yo también quería agradecer la participación de Rafael. Quería agradecer este momento que nos dan en la Feria del Libro y poder de esta manera poder compartir un poco también de nuestra idiosincrasia desde el pueblo artiguista con nosotros, y hablando de un correntino, cosa que es algo un poco inusual y hasta loco, me parece, que un uruguayo esté contándonos a nosotros algo de nuestra historia. Así que me parece algo increíble y maravilloso. Y bueno, te quería dar la bienvenida acá a la sucursal del cielo, así le decimos nosotros a Curuzú-Patiá. Se abrió esta ventanita en el cielo virtual para que podamos estar compartiendo esto en esta feria, así que te doy la bienvenida y muchísimas gracias por estar presentes hoy en la Feria del Libro. Muchísimas gracias, Virginia, muchísimas gracias, Carolina. Es un gusto estar en Curuzú-Patiá. Uno siente que esta virtualidad aleja, pero en realidad nos está acercando, y es muy mágico poder hablar un día como hoy en la feria, la 9ª Feria de Curuzú-Patiá, con ese nombre que es una, digamos, tiene que ver con una toponimia indígena y tiene que ver con un cruce, con una cruz, con un cruce, y ahí dicen que se encontraban los nómades charrúas con los guaraníes y se disputaban ciertas cosas, lo que siempre ocurre entre hermanos. Y es verdad, yo desde aquí, desde la banda oriental, que así se llamó desde los tiempos que todavía no éramos repúblicas, siento que bueno, hay un territorio americano que es uno solo, y la poesía se da en América Latina como signo de identidad, en una construcción que abarca lo que hoy son muchos países, pero que en definitiva son identidades del territorio abiertas al mundo. Francisco Madariaga me parece que en ese sentido es realmente una clave para este encuentro, porque sí, es correntino, nació en Concepción, en lo que ahora sería como una ciudad, pero en realidad él nace en 1927 en el campo, nace con una conexión con la tierra, una conexión telúrica que no lo va a abandonar nunca, hasta su muerte en Buenos Aires en el año 2000. 1927 viene al mundo entonces en Concepción, en Corrientes. Concepción está un poquito más al norte, si uno toma Curuzú-Patiá, Concepción es un poquito al norte, pero en términos de territorios muy cercanos. Y este paisaje que ustedes de pronto están disfrutando y viendo en Curuzú-Patiá tiene que ver con paisajes que Francisco Madariaga buscó en el mundo. Buscó en los distintos viajes, los encontró y le recordaban esa zona de fundación de su proyecto poético, que es su infancia, que es lo que él llamaba su país natal, los ríos, los esteros, los palmares, la naturaleza no mirada como con cierto exotismo o con un criollismo tradicionalista, sino como lo que podríamos llamar un criollismo universal. Madariaga es un poeta del mundo. Madariaga es un poeta que nace en Argentina y encuentra en Argentina y encuentra en Corrientes las metáforas, las posibilidades de las metáforas que reinterpretan algo que venía de pronto de Europa. ¿Qué quiero decir con esto? La poesía argentina es riquísima y se divide en muchísimas posibilidades y grupos, pero hay básicamente una corriente que tiene que ver con lo urbano portuario, la corriente inmigratoria que desciende de los barcos y arma una poesía de la inmigración, de donde surge el tango, de donde surge de pronto la milonga,
Y hay otra poesía que es de tierra adentro. Y es de tierra adentro no por el folclorismo y el puro cultivo de la tradición, sino que es una tradición viva que se traduce hacia el presente y que absorbe movimientos universales como puede ser el del surrealismo. Entonces tenemos que, si uno toma el filo del 900, hay un poeta nacido en Buenos Aires como Oliverio Girondo, que es un pre-surrealista y que influyó muchísimo en la obra de Coco Madariaga, de Francisco Madariaga. Nació en 1891 Girondo. Por otro lado, si uno toma ese friso epocal, tenemos nacido en Rosario al personaje, al poeta, al estudioso que más sabe de surrealismo en el mundo, y nació en Rosario, argentino, o sea, relativamente vecino, que es Aldo Pellegrini, 1903. Son todos de una generación anterior, o incluso 2 generaciones anteriores a Francisco Madariaga. También no puedo dejar de nombrar a otro punto de esta constelación poética que antecede e influye o se contradice con la obra de Madariaga, que es el nacimiento de Jorge Luis Borges en 1899. Esos 3 poetas de alguna manera forman los antecedentes por afinidad o por alejamiento. Y habría que agregar uno más, porque uno pensaría que no podemos dejar de lado otro poeta que fue telúrico y que se conectó con esa profundidad de la tierra para encontrar lo universal, y que es otro antecedente en 2 generaciones a Madariaga, que es Juan L. Ortiz, nacido en Entre Ríos en 1896. Pero vamos a centrarnos en Coco Madariaga, en Francisco Madariaga. Alguna gente me ha dicho, ¿por qué le decís Coco? ¿No será Francisco? ¿No será Paco? ¿No será Pancho? Bueno, así lo conocimos, y yo quiero empezar con una anécdota que lo pinta de cuerpo entero, porque voy a hablar de su poesía como académico, voy a hablar de esa poesía donde él descubre lo que yo quiero denominar un criollismo universal. ¿Por qué lo quiero denominar así? Porque él tituló uno de sus grandes libros Criollo del Universo. Él hizo la yuxtaposición, la fusión de realidades que parecían diversas. La realidad surrealista, que fue trabajada como corriente vanguardista por André Breton, Philippe Soupault, Hugo Boll, Tristan Tzara en París. Esa corriente que descubre lo subconsciente, que descubre aquello que está más allá de la racionalidad humana de las ciudades, del urbano, descubre las potencias intensas de lo subconsciente. Pero a eso Madariaga le une la enorme vocación por el territorio, por el paisaje natal de la infancia, por esa corriente que es tan influyente en su obra como fue ese movimiento surrealista. De la conjunción dialéctica entre la libertad surrealista para dejar entrar las imágenes más insólitas y las imágenes más insólitas reales que vivió en su infancia, con los animales, con los jaguares, con los esteros, con los bañados, Madariaga crea esa suerte de criollismo universal. Y dicho así es muy importante, porque universal quiere decir que desde su lugar de concepción, de Curuzú, Cuatiá, de Corrientes, abierta al mundo. No es el tradicionalismo que celebra lo provinciano cerrado, sino que está abierto al mundo. Y tan es así que ahora voy a contar una anécdota. Una de las veces que me encuentro con Madariaga, estábamos en Venezuela en el siglo pasado, o sea, todavía no había empezado el siglo XXI, y Francisco Madariaga, que le gustaba el excelente vino francés, que era un caballero absolutamente elegante, que era capaz de montar a caballo con ropas de gaucho, y era un gaucho universal también, y cabalgar por esos esteros, buscando quién sabe qué visiones. También a la vez era un gentleman, era un hombre con una barbita candado, elegantísimo, que era capaz de catar vinos. Y así estábamos en un hotel de Caracas, un hermoso hotel de aquella época,
fines del siglo XX, y le insistió mucho, y me pidió que yo viajara con él, le insistió mucho a Ángel Crespo. Ángel Crespo es un poeta venezolano del llano, de las tierras calientes. Es un poeta de esa llanura donde el caballo forma parte del paisaje vital y espiritual humano. Insistió mucho en que fuéramos allí, Francisco Madariaga. Quería ir, quería conocer, quería sentir esos palmares, esos esteros, esos bañados de esa zona del norte del continente. Y hacia allí fuimos, nos tomó casi un día llegar, cabalgamos, Crespo, conocedor del asunto, nos dio botas y ropa de campo, y ahí íbamos cabalgando con Madariaga. Ya habíamos desayunado copiosamente, pero ya habíamos iniciado la ingesta de algún vinito con que nos agasajó Ángel Crespo. Y de pronto Madariaga detiene el caballo y nos hace parar y dice: escuchen, escuchen. Y Crespo paró su caballo, yo el mío, yo iba como una bolsa de papas uruguayas dentro del caballo, Madariaga elegantísimo. Y escuchaban pájaros a lo lejos, palmas altísimas, paisaje del norte de América, Venezuela. Digo, ¿qué poco? ¿Qué tenemos que escuchar? Escuchen el infinito. Y entonces ahí me di cuenta de que ese era poeta, Francisco Madariaga, nacido en Concepción, ciudadano del mundo y de Corrientes, era poeta las 24 horas del día. Era muy de mañana, apenas se nos tomó algún vinito, y él nos hace escuchar el infinito. Y a continuación dice algo: si será grande Corrientes, llega hasta acá, hasta Venezuela, mirá esos palmares. Él veía que su lugar natal, su Arcadia, su paraíso, donde había nacido, donde había aprendido el idioma español y el francés, las dos cosas las aprendió al mismo tiempo, llegaba hasta Venezuela. Para él no había fronteras políticas. Era capaz de entender como un todo, como una continuidad natural, esa profundidad que nosotros, los poetas urbanos, los que estamos entre libros y cuestiones académicas, no sabemos ver, invisibilizamos. Y en esa anécdota está la clave de un poeta que no tomó el surrealismo como una vanguardia importada, sino que a ese surrealismo lo tradujo, lo adaptó, lo transformó y lo devolvió a Europa desde la mirada latinoamericana, desde la mirada del jardín natal, como decían otros poetas. En esto influyó gente como Oliverio Girondo, influyó gente como Aldo Pellegrini, que fue el que lo dotó a Madariaga de toda la, digamos, el entorno académico, le hizo conocer surrealistas de todo el mundo. Influyó también sus primeros trabajos en una revista legendaria argentina que se llamó A Partir de Cero. Y acá hay que ligar a Madariaga con otro gran poeta de corte surrealista argentino, que es Enrique Molina, un gran amigo de Octavio Paz, un poeta que también influyó con sus charlas en Madariaga. Uno podría decir que la poesía argentina de los 50 y 60, yo nombré los del filo del 900, los nacidos un poco antes del 900, dije Oliverio Girondo, gran influencia en él, Aldo Pellegrini, gran influencia en él, pero digamos que los poetas nacidos alrededor del 30, podríamos decir que tienen una irrupción en la poesía argentina por dos canales. Un canal tiene que ver con aquello que había sido una poesía urbana, portuaria, de inmigración y de trabajo, que son los poetas del tango. Los poetas donde el tango les abre la posibilidad de expresar su creación, su estro. Yo creo que la poesía argentina, probablemente de los años 30, de los años 40 y de los años 50, le debe muchísimo al tango, y tenemos grandes poetas en el tango. Esos son, bueno, Catulo Castillo, Mero Marx, etcétera, etcétera. Y si seguimos esa línea, pasamos en parte por Hellman, aunque Hellman tiene un toque surrealista, y llegamos hasta Eladia Blas, que se hace presente. Pero hay otro vector, otro grupo, otra línea, que sin ignorar el tango, no se vuelca al tango como fenómeno poético de costa, de urbanización, se vuelca a la entraña, se vuelca al interior del país, porque es allí donde encuentra las grandes verdades.
en esa línea, yo creo que Madariaga ofrece este surrealismo criollo, este criollismo universal, que nos va descubriendo además su manera de ver el mundo. No es que se confine en su concepción natal y en su corriente natal. Él todo el mundo lo ve bajo la égida de esa corriente natal y toda su cultura francesa, todo su conocimiento de los grandes poetas surrealistas, pasa por un tamiz del estero, del bañado, de las aves, de la fauna local, de las palmeras y de los vegetales de la flora local. Hay una segunda etapa cuando él va a Buenos Aires, es un tipo que domina el francés, que es un jinete elegante, que es un gran tomador de vino. Empieza a relacionarse con el grupo de la revista Letra y Línea, más o menos en el filo de 1950-51. El primer número de Letra y Línea sale aproximadamente en el 1954, dirigido otra vez por Aldo Pellegrini. Pero acá ya vienen otros nombres que acompañan a Madariaga en esta aventura, en este proyecto que termina por instalarse en Argentina como una poesía que uno dice del interior profundo de la identidad, no es solamente un interior geográfico. En ese grupo de Letra y Línea, en torno al año 54, está otra vez Oliverio Girondo, como un gran capitosque, como una referencia, Nora Lange, Edgar Bailey, Olga Orozco. Olga Orozco tal vez esté entre medio de los dos grupos, el grupo que venía como una poesía del tango, relacionado con lo que puede hacer un Hellman, y este grupo del surrealismo y criollismo universal, aunque Olga Orozco nunca fue una criollista. Olga Orozco es un surrealismo metafísico, quintesenciado, pero tenía mucho que hacer en este grupo. Las dos grandes figuras que traducen y devuelven a Francia el surrealismo de otro modo son Francisco Madariaga, con ese criollismo universal, con ese surrealismo donde el inconsciente está a flor de piel en cada uno de los paisajes de sus corrientes natal, y Olga Orozco, que tiene una inflexión más hacia la oscuridad, más hacia la mirada esotérica, que tiene un ecumenismo y una apropiación de la cultura universal, de pronto a través de la magia, del tarot, de los arquetipos junguianos. Los dos son fundamentales para entender este tiempo. En ese grupo también está Gómez de la Serna, el pintor Sul Solar. Fíjense que Sul Solar es el pintor que le hace, entre otras cosas, la carta natal a Ernesto Sábato. Y cuento la anécdota porque estuvo en una relación muy directa con Madariaga, y una vez Sábato me cuenta que le pidió a Sul Solar, que además era un pintor excelente, surrealista argentino, que hiciera las cartas natales de sus hijos. Y 30, 40 años después de hechas esas cartas, tomando un whisky me dice Sábato que Sul Solar era un genio, que las cartas natales y las predicciones se cumplieron. En este grupo que hay desde astrólogos, pintores, estaba también otro nombre que no es, hoy mencioné a Enrique Molina, mencioné a Pellegrini, otro nombre que es absolutamente ligado a esta región del surrealismo vernáculo, un surrealismo auténticamente americano, que es Rodolfo Alonso. Rodolfo Alonso, que en términos de edad más o menos es de la generación de Madariaga. Madariaga es del 27, Rodolfo Alonso nació en 1930. Rodolfo Alonso es de Buenos Aires, pero Rodolfo Alonso trabaja así el surrealismo, pero sobre todo se dedica a la traducción. A la traducción de franceses, a la traducción de Pessoa, del portugués, a la traducción de poetas brasileños. Hay un denominador común entre Rodolfo Alonso y Francisco Madariaga. Los dos atendieron esa posibilidad surrealista haciendo la traducción latinoamericana de un poeta que era un vidente, que era un visionario, que lo hicieron propio, Arthur Rimbaud. La mirada de Alonso y de Madariaga se apropió de Rimbaud para expresar un Rimbaud salvaje, como eran salvajes esas tierras de la infancia de Madariaga.
La obra de Madariaga es vasta. Yo conté este encuentro en Venezuela, donde él veía que Corrientes, que su lugar natal, llegaba hasta Venezuela, llegaba hasta el llano venezolano, donde sería grande Argentina, pero tiene una serie de libros que van apareciendo con cierto ritmo que no es deprisa, no es de proliferación enorme, pero tampoco es una pequeña obra. También es una obra que va variando. Si uno toma la obra de Juan L., cuando encuentra el modo de decir su tiempo, su espacio a través del heraclitiano río del Paraná, podemos decir que Juan L. escribe un mismo libro siempre. Pero Madariaga no. 30 años después, en 1927, nace Madariaga, él va armando una serie de libros que van agregando visiones cada vez más atrevidas, más insólitas. El pequeño Patíbulo es el primer libro de Francisco Madariaga, de 1954. Las jaulas del sol, un libro que recomiendo porque es un libro poderoso, es un libro extraordinario. Habría que hacer una lectura comparada de la oscuridad que ilumina el Olga Orozco y del sol espléndido, del sol matinal de los campos que trabaja Madariaga en las jaulas del sol. El delito natal, de 1963, Los terrores de la suerte, de 1967, El asaltante veraniego, de 1968, Tembladerales de oro. Este libro yo lo tengo en su primera edición, de 1973. En 1980 hay un quiebre, y entonces hay otra liberación dentro de esa enorme libertad que le dio a Madariaga el surrealismo y su criollismo natal. Se llama el libro, y lo recomiendo como el libro inicial, si quieren entrar a Madariaga y no conocen lo primero. Un libro para entrar en la vida, en la obra de Madariaga, es Llegada de un jaguar a la tranquera. Alguien le dijo una vez a Madariaga que era un título demasiado largo, que por qué no le había puesto jaguar. Y Madariaga le explicó que no, que él lo había visto, que era una visión, y la visión debía estar no en la ilustración de la carátula, debía estar en el sintagma, en la oración, llegada de un jaguar a la tranquera. Y en esa reunión que tuvimos en Buenos Aires, alguien le preguntó, ¿pero usted soñó que llegó un jaguar a la tranquera? No, mijo, yo lo vi, yo lo he visto muchas veces. Una de esas veces escribí el poema, pero el jaguar llegaba a la tranquera. Y en ese llegada de un jaguar a la tranquera hay dos elementos en el título. La propia tranquera, la delimitación, la colonización rural, la explotación del campo como un medio de producción, y el jaguar como un símbolo de la libertad, como un rompimiento de esas barreras dentro de ese ruralismo universal que funda Francisco Coco Madariaga. Después de eso, ya más veterano, ya habíamos estado en algún momento, así como nos encontramos en Corrientes, nos encontramos en Venezuela, en los llanos, pero también nos encontramos digamos, en distintos lugares, en Buenos Aires muchas veces, y en el Museo del Oro. Mi mejor visita al Museo del Oro de Colombia fue con el Coco Madariaga. Yo les puedo asegurar que el Coco Madariaga, citando versos, hablando en francés, comparando con cosas que eran de su corriente natal, enloqueció a las guías del Museo del Oro de Bogotá, pero los enloqueció con esa elegancia surrealista que él tenía. En 1985 aparece El resplandor de mis bárbaras, que es tal vez el último libro de creación nueva. Después hay una gran recopilación de su obra prácticamente completa, en una antología estupenda que todavía se consigue por allí, en 1988, que se titula El tren casi fluvial. Y desde el título está hablando de cómo se llegaba y cómo se salía de esa provincia de Corrientes. Pero no era llegar y salir desde Buenos Aires, era la provincia de Corrientes el centro del mundo desde el cual Madariaga entendía que podía meterse en el Paraguay profundo, por ejemplo, como una zona geográfica de una verdad exquisita. No era siempre remitiendo, como nuestros países, a la centralidad bonaerense. Y con respecto a eso, ese tren casi fluvial, esa entrada en lo profundo de América,
no desde el folclorismo turístico, sino desde el criollismo y el surrealismo universal, hay un hermosísimo poema dedicado a nada menos que a Oliverio Girondo, donde arma en el poema un viaje hacia el centro de América, hacia Paraguay. El tren casi fluvial es la obra completa. Después, bueno, hay algún libro más, como Solo contra Dios no hay veneno, pero yo creo que el tren casi fluvial y sus diversas ediciones del Fondo de Cultura Económica y otros sellos editoriales es lo que de algún modo resume el gran aporte. De este libro hay un poema que yo quiero compartir con ustedes, porque hablar de un poeta, descubrir un poeta en su propia tierra, cuando digo esto quiero decir, yo cada vez que me encontraba con Madariaga lo descubría, y su propia tierra era, por ejemplo, los llanos venezolanos, que él lo sentía como una continuación natural del paisaje. Cuando yo estoy con él en Rocha, en un rancho, en una casa que se había comprado en Los Palmares, él siempre tomaba un vinito desde muy temprano en la mañana, me dice otra vez, no me dice qué grande corriente que llega hasta acá con Los Palmares, no me dijo eso, me dijo, acá está, esta es mi casa, esta es mi tierra. O sea, él me hizo sentir que Los Palmares de Rocha en Uruguay eran parte de su Arcadia natal. Y en ese sentido es un poeta que te descubría las verdades del mundo más allá de las divisiones políticas. Yo creo que ese es el gran aporte del surrealismo encarado desde América Latina. Y por eso mencioné hoy, bueno, por lo menos tres, Rodolfo Alonso, pero dos fundamentales, Paul Orozco y Francisco Madariaga. En Criollo del Universo, en ese libro, él dedica un poema relativamente extenso, pero que me parece conveniente para que el poema hable de Madariaga. Se llama Viaje a Paraguay con Oliverio Girondo. Brillan todos los pájaros y estamos viajando al Paraguay. Lejos van quedando las costas del Plata y del Atlántico, las estaciones de andenes con aliento zorrino de la provincia de Buenos Aires y la laguna del Tordillo. A nuestro costado, una franja de todos los colores de la cuenca del Plata aborda a nuestro barco. Mi padre y un changador alcohólico de barbas rojizas nos saludan desde la brillante costa correntina. Una laguna se ha colocado como sombrero celeste sobre el camposanto donde vivo. En el río de la Plata se le ha salido el sombrero, Oliverio, y desborda en su camarón. Pero, che, Madariaga, usted se ha meado todo un estero. No, es el agua que usted recogió en la bahía de San Borombón. Y la tenía guardada en su sombrero, derecho, allá donde el crepúsculo tiene volteada una palmera, está mi rancho con techo de hojas de palmeras. Al regresar entraremos en esos palmares en una volanta celeste y negra, la misma que manejaba Anastasio Lenuario, un negro rengo, conduciendo a mi abuelo en 1881. Aquel es mi pedazo de recuadro del mundo recibido antiguamente por las fieras. Che, camarero, el paquebote se dirige a los esteros paralelos a la costa. Quiere vararse en la parte florecida, colorada, verde y cremosa del estuario. Hemos varado, pero conozco algunos canoeros que, botando con tacuaras rosadas y amarillas, nos bajarán en una costa firme. Nos haremos de montados para llegar a algún puertecillo natural. Nuestro barco recuperará la marcha. Ya estamos frente al puerto de Corrientes, y el postre de la tiniebla entera ya ha llegado. Durmamos una medianoche hasta que los monos nos devuelvan la vida, y no habrá más peligro de vararse en un estero. Asunción baila ya su galopa del encuentro, arden las mulatas verdes de ojos dorados. Oye el sonido multicolor del canto de ese pájaro, Oliverio. Es el pájaro de una princesa guayaquí que se enjollaba con los ojos de ese pájaro del infierno. Estamos en la bahía de Asunción y corre el fuego. La chiquilla de las naranjas canta en el alba. Descalza y vestida de frutas ganeadas, estamos entre jazmines y mosquiteros. Vamos a comernos todo el mercado. Raptemos a
una burrera, una naranjera, una mendiguera, una india con las orejas llenas de frutas, una galopera, una canoera, una tortera, una yuyera, una frutillera, una guatera, una canera, una payesera, una cigarrera, una vendedora de corona de agua de ananá, para beber toda la siesta. Oliverio, nos espían desde sus carpas las hechiceras, serán nuestras amigas, nos ofrecerán las mejores mujeres. Antes de morir, Oliverio Girondo me invitó a viajar con él a Paraguay. El viaje no se llevó a cabo. Después nació este sueño en homenaje al gran poeta y amigo. Y de este criollo universal, de este criollo del universo y de este absolutamente generoso en visiones, en íconos y en sentidos, en sensorialidad, este viaje imaginado, soñado de Coco Madariaga con Oliverio Girondo, yo pensaba que un día como hoy, al Curuzú Cuatiá, podíamos suponer que yo no voy a escribir algo así, pero que yo estoy viajando con Francisco Madariaga desde Curuzú Cuatiá hasta Concepción en Corrientes, viendo este universo surrealista que me hace acordar algo previo al surrealismo, al aduanero, a Henri Rousseau, me hace acordar a la condición salvaje y siempre nueva de los poemas de Rimbaud. Estoy sintiendo que de acá, de esta Feria del Libro, me voy por el Coco Madariaga, no sin antes tomarnos algún vinito en un boliche, en un bar de Curuzú. Así que bueno, muchas gracias. Hemos viajado con Coco Madariaga esta mañana. Agradecemos muchísimo, Rafael, y para todos nosotros es un gusto haber aprendido tanto sobre este correntino nuestro del universo.